Llegó la hora de escuchar tu programa favorito, Las Hormigas, con la hermana Sara Ester Trapote. Y ahora da comienzo este tiempo de bendición para tu vida. Muchísimas bendiciones para todos aquellos que están en la fiel sintonía de tu programa de Las Hormigas. Hoy estamos agradecidos, como siempre estamos agradecidos de estar una vez más por tu programa de Las Hormigas. Nuestro Señor Jesucristo nos ha mostrado su gran amor y su gran misericordia, mis queridos y amados escuchas. Yo no sé en qué parte, en qué situación, en qué circunstancia estarás escuchando en este momento, pero te diré que no te apartes de este audio, no te apartes del dial, porque hoy el Señor Jesucristo tiene ricas, jugosas y deliciosas bendiciones para cada uno de nosotros. Así que le damos toda la gloria a Él y todas las bendiciones sean para nuestro Señor Jesucristo y para todos los oyentes y aquellas personas que están de una u otra manera involucradas en este programa de Las Hormigas. ¿Por qué te digo esto? Porque hay un grupo de intercesores, gente que el Señor le ha puesto a clamar por este programa de radio, así que van los saludos también para aquellas personas que están orando por este ministerio de Las Hormigas, y también decirte que también tenemos, si tú quieres interactuar con el programa de Las Hormigas, también puedes comunicarte a Sara Ester Facebook, Sara Ester Hormiga, como no podíamos olvidar de la hormiguita. Sara Ester Hormiga Facebook, Sara Ester Hormiga Instagram. También tienes la oportunidad de comunicarte por WhatsApp y también por YouTube, porque este programa se sube a YouTube y ahí puedes dejarnos tus comentarios, tus pedidos de oración, puedes compartir exactamente si te ha sido de bendición este programa, y le diré que sí, que varias personas me han contado que han sido de bendición. De hecho, nos han dejado saber. El último programa realmente ha sido una bendición y nos han hecho saber exactamente algunos de los oyentes de cómo Dios ha tocado su vida a través de la palabra, a través de los testimonios, a través de la administración. Y eso nos anima, mis queridos escucha, y nos alienta a seguir esforzándonos un poco más para hacer este programa de Las Hormigas, que lo hacemos con sumo placer, porque queremos glorificar a Cristo. Bueno, en el día de hoy tenemos, mire, yo le voy a contar, yo estaba en un lugar y de repente había uno de esos papelitos colgados, ¿no? Y bueno, y me llamó la atención a ver qué decía ese papelito. Y cuando empiezo a leer ese papelito, vi una hermosa reflexión. Y yo dije, bueno, no es que esté en la palabra del Señor, pero el Señor me mostraba muchas cosas a través de esta reflexión. Y quería traerlo a la audiencia. Así que ahora en breve vamos a estar compartiendo esta reflexión. Bueno, no sé si tú tienes internet, si quieres buscar esta reflexión, la puedes buscar obviamente en Google. Es la teoría de los cristales rotos, así se llama. Y esta reflexión a mí me tocó mucho en mi vida y creo, mi querida alma, que también te la va a tocar a ti. Así que vamos ya a compartir esta reflexión. Así que les voy a leer este artículo, ¿verdad? Dice que en 1969, hace un tiempo atrás, ¿verdad?, en uno de los templos de la psicología social, como es la Universidad de Stanford de Estados Unidos, el profesor Philip Zimbardo realizó un célebre experimento en el que dejaba dos vehículos iguales, abandonados. Uno lo dejaba en el Bronx, que es una zona pobre y conflictiva en aquella época, y otro en Palo Alto, que es una zona rica y tranquila. El resultado es que en pocas horas el coche abandonado en el Bronx fue vandalizado y el de Palo Alto se mantuvo intacto. Hasta aquí, pues, parecía que la pobreza y la marginación fueran claros predictores del delito. No obstante, el experimento no finalizó ahí. Cuando el auto del Bronx llevaba una semana totalmente deshecho y el de Palo Alto inmaculado, los investigadores rompieron un cristal del automóvil de Palo Alto y el resultado fue que se desató el mismo proceso que en el Bronx
y el robo y la violencia y el vandalismo redujeron el vehículo al mismo estado que el del barrio pobre. Y es que no se trata de pobreza, sino de que un vidrio roto en un auto abandonado transmite una idea de deterioro, de desinterés, de despreocupación que va rompiendo códigos de convivencia, como de ausencia de ley, de normas, de regla, como que vale todo. Cada nuevo ataque que sufre el auto reafirma y multiplica esa idea hasta que la escalada de actos cada vez peores se vuelve incontenible, desembocando en una violencia irracional. La teoría de las ventanas rotas, también llamada como los cristales rotos, fue aplicada por primera vez a mediados de la década de los 80 en el metro de Nueva York, el cual se había convertido en el punto más peligroso de la ciudad. Se comenzó por combatir las pequeñas transgresiones como los grafitis, deteriorando el lugar, la suciedad de las estaciones, la ebriedad entre el público, las evasiones del pago del pasaje, los pequeños robos, los desórdenes, y los resultados fueron evidentes. Comenzando por lo pequeño, se logró hacer del metro un lugar seguro. Posteriormente, el alcalde Rutherford en 1994 de Nueva York, basado en la teoría de las ventanas rotas y en la experiencia del metro, impulsó una política de tolerancia cero. La estrategia consistía en crear comunidades limpias y ordenadas, no permitiendo transgresiones a la ley y a las normas de convivencia urbana. El resultado práctico fue un enorme abatimiento de todos los índices criminales de la ciudad de Nueva York. De esta manera, la excepción, la confusión basada en la ausencia de norma clara y la gestión del caso concreto supone cristales que van rompiéndose, generando la sensación que antes comentábamos y fomentan conductas similares, lo que lleva irremisiblemente al fracaso. En esa flexibilidad se disluye para convertirse en laxitud. Si se rompe un vidrio de una ventana de un edificio y nadie lo repara, pronto estarán rotos todos los demás. Si una comunidad exhibe signos de deterioro y esto parece no importarle a nadie, entonces allí se genera el delito. Si la falta de criterio en la aplicación de la norma se adueña de una organización y nadie lo percibe, o peor, nadie le pone remedio, entonces pronto se instalará el caos. Si se cometen pequeñas faltas, pequeñas concesiones a determinados empleados, pequeñas libertades con proveedores, pequeños favoritismos, etc., entonces comenzarán transgresiones mayores y los procedimientos que un día regulaban la convivencia se convertirán en molestos obstáculos a esta nueva gestión flexible. Para mantener firmes e independientes los valores y pilares conductuales de una organización, para mantener ese vehículo con las lunas intactas, hacen falta que los líderes clave tengan una naturaleza delicadísima y apliquen con firmeza un criterio consciente. Mis queridos y amados escuchas, tal vez te ha aburrido un poco esta reflexión, pero de aquí podemos sacar muchas de las cosas que nos habló nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos ver exactamente cómo Dios nos ha dado su ley, nos ha dado sus normas. Te estaba contando esta reflexión que a mí me llamó mucho la atención, que cuando ese auto estaba abandonado hicieron ese experimento, ¿verdad? Lo dejaron en un lugar que era un lugar de mucha pobreza y de mucha delincuencia, y también el mismo auto lo dejaron en otro lugar, en un lugar donde era un lugar donde vivía gente muy rica, gente muy pudiente. Sin embargo, ese mismo auto de la misma marca, las mismas condiciones, etcétera, en un lugar
en un lugar fue saqueado así en horas. En el otro lado pasó como inadvertido, nadie prestaba atención al auto. Pero cuando se le rompió a propósito ese cristal, ahí empezó a suceder lo mismo. Empezó a suceder que lo robaron, lo vandalizaron. Y el Señor me decía, cuando muchas veces hay personas que vemos, ¿no? Y vemos exactamente como con esos cristales rotos. Vemos exactamente como personas se les ha roto parte, no digo una ventana, pero se les ha roto partes de sí mismos. Partes como se les ha roto la esperanza a muchos de ellos, se les ha roto de repente la fe, se les ha roto de repente el amor. Y sabe que cuando ese auto estaba roto, estaba expuesto, como que daba sin decir un cartel, mátenme, destruyanme, hagan conmigo lo que quieran, pero hay mucha gente que vive así, hay mucha gente que está rota, hay mucha gente, que se les ha roto gran parte de cosas que ellos tenían, se les fue la alegría, se les fue las esperanzas, ya no tienen un motivo por qué vivir. Yo conozco gente que en consejería me han dicho, ¿para qué vivir? Me han sacado a mi familia, no puedo ver a mis hijos, estoy encerrado en este lugar. De repente por algo que hicieron o de repente están encerrados en un hospital por salud mental, etcétera, etcétera. Y esas personas están como rotas. Y lastimosamente hoy en día, cuando vemos a tipo de personas así, nosotros generalmente, digo nosotros porque no me puedo sacar también de ese contexto. Nosotros muchas veces lo catalogamos. Ah, no, mirá, esa es una persona rota. El vicio lo rompió. Mejor no le hagamos nada, no hagamos nada por ayudar, no hagamos nada por reparar esos cristales rotos, no hagamos nada por cuidar ese auto para que no lo vandalicen. No importa, déjalo ahí nomás tirado. Déjalo ahí que alguien va a pasar y alguien lo va a seguir haciéndole cosas malas. Porque eso es lo que lleva a la droga, eso es lo que lleva al vicio, eso es lo que lleva el pecado. Y nosotros tenemos un Dios que dice en su palabra, ¿verdad? Que de lo vil y menospreciado, Él nos escogió. Tal vez tú seas una de esas personas rotas. Tal vez tú seas una de esas personas que te vinieron, te saquearon, te golpearon y que ya no quieres estar más en este mundo. Y entonces el Espíritu Santo me hablaba y me decía, a ese tipo de personas es que quiero que les des esta palabra. De lo vil y menospreciados, en ese contexto, a lo vil y a lo menospreciado fue lo que Dios escogió. Entonces tú que eres una personita rota, que de repente eres indiferente para toda una sociedad, que de repente eres una personita que ya te dejaron de lado, tu familia te dejó tirada, la iglesia te dejó tirado, porque inclusive hay veces que nos rompemos dentro de la iglesia y la misma iglesia, en vez de ayudarnos, nos deja a la intemperie, no nos ayudan a repararnos. Pero hay uno que sí que tiene especial atención con esas personas rotas, con esas personitas que tienen parte de sus vidas rotas y Él las quiere reparar. Y vamos a ir a la Biblia a compartir este precioso mensaje del Señor Jesucristo. Vamos a ir a compartir la poderosa palabra del Señor en 1 Corintios 1.28. 1 Corintios 1.28, aquí el Señor nos habla bien claro de lo que Él escoge. Y ahí en la palabra del Señor, compartimos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor, Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo.
Te estaba leyendo este pasaje en 1 Corintios 1.28, no en Reina Valera, en otra versión, pero me gustó mucho esta versión. Sabemos exactamente que en Reina Valera nos dice, ¿no? Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Y Dios ha escogido, mi querido alma, mi querida persona que tú estás escuchando en este momento. Dios ha escogido a eso que es menospreciado, a eso que no tiene valor de repente no tiene mucho valor para otras personas. Pero Dios dice, en esta persona rota, en esta persona voy no solamente a reparar sus cristales, le voy a dar un renuevo, le voy a dar una afinación, le voy a hacer todo a nuevo. Así hace nuestro Dios, porque nuestro Dios te escoge del mundo, te escoge de lo menospreciado, te escoge de lo vil. Cuán agradecido tenemos que estar con ese Dios que nos ha escogido desde ese lugar, desde ese punto donde nadie daba nada por mí. De ahí fue donde Dios me escogió. Estamos sumamente agradecidos con nuestro Señor Jesucristo. Él pudo ver un tesoro en mi vida, aun cuando yo no lo veía, aunque aún yo me menospreciaba y otros tal vez me menospreciaban. Dios podía ver que yo era una perla. Dios podía ver que Él era usable en sus manos. Estamos contentos por la obra que nuestro Señor Jesucristo ha hecho con cada uno de nosotros. Quería comentarte, en otra versión dice, Dios prefirió lo que el mundo cree que no es importante, lo que desprecia, lo que no significa nada. Eso es lo que Dios escoge. Personas que para otras, para la humanidad de repente no significamos nada. Personas que de repente nos han despreciado, de repente son personas que no somos importantes, pero eso es lo que Dios escoge. Mi querida almita que me estás escuchando, aunque tus cristales estén rotos, aunque te hayan golpeado, aunque te hayan frustrado, aunque te hayan dejado abandonado, estás en la lista en la cual Dios está viendo y dice, a esta persona es la que yo quiero, a esa persona es la que yo prefiero, esa persona es la que yo escojo. ¿Para qué? Para hermosearla. ¿Para qué? Para cambiarla. Y Dios es un Dios que cuando nosotros llegamos a su camino, empieza un proceso, ¿verdad? Empieza un proceso de afinación, empieza un proceso de alineación, donde nos tenemos que alinear a sus mandatos, nos tenemos que alinear a su presencia. Tenemos que empezar porque el mundo muchas veces no nos ha enseñado y no nos enseña exactamente a cómo conducirnos en la presencia de Dios. Nuestro Dios es un Dios que hay que tenerle respeto, y muchas veces a nosotros no nos tuvieron respeto, a nosotros nos irrespetaron, nosotros nos han maldecido, muchas veces a nosotros se han portado mal con nosotros, y nuestra reacción muchas veces es lo mismo: no tener respeto ante las cosas de Dios, no honrar a Dios. Por eso Dios nos tiene que ir enseñando, nos tiene que ir amoldando cómo Él quiere que en su presencia estemos. Si bien es cierto, Dios escogió a eso que era un desecho humano, a eso que era un desecho para la sociedad, para el mundo, ese desecho en las manos de Dios, Él hizo una obra nueva. Y esa obra nueva sí se tiene que deleitar en Dios. Esa obra nueva ya no es un desecho. Yo en algún tiempo era menospreciada, era una vil persona. Dios me sacó de ahí, me escogió, pero también Él me purificó, Él me santificó, Él me redimió con esa sangre preciosa. Y entonces yo ya no puedo estar como estaba antes. Ya no puedo seguir pensando que no tengo un precio. Por mi vida pagaron un alto precio. Por tu vida pagaron un alto precio, que fue esa sangre que vertió Jesús
en la cruz. Cuán grande sacrificio ha hecho Dios por cada uno de nosotros. ¿Cómo no darle toda la gloria? ¿Cómo no darle todo a nuestro Señor Jesucristo? Y para Él sea todo el honor y toda la alabanza. Mire, yo doy gracias al Señor Jesús, porque si bien es cierto, no soy una persona importante, sé que le importo a Dios. ¿Usted sabe lo que es levantarse, abrir los ojos y saber que a alguien le importa? Que en todo esto tan grande del espacio hay un Dios que se importa por usted. Hay un Dios que mientras usted estuvo durmiendo, tal vez ese Dios metió su mano, le dio un buen sueño, le quitó pensamientos difíciles, circunstancias, movió cosas, elementos, sin que usted se diera cuenta. Y usted se despierta y a veces vamos con los afanes de la vida y muchas veces ni nos acordamos de darle gracias a Él. ¿Cómo no darle gracias a ese Dios que nos ha escogido, verdad? ¿Cómo no darle gracias a ese Dios que aunque ese auto estuviese todo roto, Dios decía, no, ese auto voy a pagar un precio? Pero si no vale nada, lo dejaron abandonado ahí, no tiene valor eso. Para mí sí vale. Y yo no solamente que le voy a pagar un precio, lo voy a hermosear. Lo voy a pintar de nuevo, voy a ponerle todas sus piezas nuevas, voy a poner en orden. Eso es también una de las cosas que el Señor me hablaba cuando a través de esta reflexión, cuando empieza el desorden en una casa, cuando empieza el desorden en una vida. En esa reflexión decía, ese edificio si tenía una ventana rota y no se reparaba. Y de repente en tu vida hay cosas que están rotas y de repente las querés ocultar, pero no se pueden ocultar. Esas cosas que están mal, esas cosas que estás transgrediendo, esas cosas que sabes que no están bien, Dios ya te limpió. ¿Cómo vas a volver de vuelta a la basura? ¿Cómo vas a volver de vuelta al pecado? De repente hay cierto tipo de pecados que son expuestos, pero hay otros pecados que son ocultos. Y esos pecados ocultos que de repente nadie los sabe, pero Dios sí los ve. Dios sí está viendo exactamente cómo Él te limpió, cómo Él te dio un nuevo traje, una nueva vestimenta, te dio hasta una armadura, y tú te quitas ese traje. Te pones el traje del pecado. De repente no lo ve el pastor, de repente no lo ve tus padres, de repente no lo ven tus hijos, pero Dios sí sabe. Dios sí sabe que vos estás muy dispuesto a ponerte el traje del pecado, el traje de la suciedad, el traje de la desobediencia. Es tiempo de que nosotros empecemos a darle esa honra. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos sacó de toda esa basura. No quiere Dios que vuelvamos a esa basura. Él nos limpió con un propósito, para que estemos limpios, agradables. Ahora valemos, pero valemos para Dios. No valemos para el mundo. Para el mundo incomodamos. ¿Por qué? Porque ya estamos en Dios. Ya la luz vino a nosotros. No andemos en tiniebla, como algunos de repente andan en tiniebla. Y de repente hay veces que uno dice, no, pero está en la luz, mirá, va a la iglesia. Sí, va a la iglesia. Pero en el secreto, ¿qué hace en ese secreto? ¿Él mismo rompe los vidrios, los cristales de esa casa? Dios ya te restituyó, Dios ya te puso un nombre, tú eres de Él. No quieramos nosotros estar volviendo a toda esa basura. Dios dice en su palabra, la obra que Él empezó, Él la va a terminar. Él sabe exactamente quiénes son los que son de Él. Y los que son de Él van a escuchar esta palabra y van a decir, yo no tengo que volver a romper mis cristales. Yo no tengo que permitir que entre de vuelta Satanás en mi vida. Yo no tengo que permitir que mi familia se vaya a un barranco a causa de mí. Ay, hermana, tampoco lo diga tan así, porque bueno, un pecadito
No creo que yo por un pecadito pierda toda mi familia. Y la palabra es la palabra, hermano. Dice la palabra, creerás tú y tu casa será salva. Pero si le creemos a ese Dios, andemos como las reglas que Dios nos ha dicho. Andemos en integridad delante de Dios. Dios dice su palabra. Dice en su palabra que Él ama a los justos. Y a mí el traje de justo, mi querida alma que me estás escuchando, todavía me queda un poco grande, porque todavía hay iniquidad en mí. Pero todos los días le digo al Señor, le digo al Espíritu Santo, ayúdame a ser cada día más justa ante los ojos de Dios, ante los ojos de todos. Porque siendo uno de los llamados justos, alcanzará el favor de Dios, alcanzará la misericordia, alcanzará las bendiciones. Pero ¿sabe cuántas y cuántos injustos hay en esta tierra? ¿Y quiénes son los injustos? Los injustos son los que practican el pecado. Los injustos son los que se le ríen a Dios, diciendo, sí, yo ya acepté a Jesús en mi corazón, pero yo ahora hago lo que quiero. Y eso es ser injusto. Después que Dios te sacó de la misma muerte, después que Dios te limpió, después que Dios te honró, después que Dios te capacitó, porque Dios nos capacita. Hay algunos que de repente no han ido ni siquiera a una universidad y realmente Dios le da una sabiduría que es tremendo. Dios nos capacita y así le pagamos siendo injustos. A veces no es exactamente que seamos injustos con alguien. A veces somos injustos con la misma palabra. La palabra viene y no la queremos oír. La palabra viene y no queremos escapar. Usted de repente capaz que conoce, igual que yo, personas que quieren acomodar la palabra para que su pecado no sea tan pecado. Y el pueblo del Señor pasa muchas veces como ese libro de Oseas, por ese pueblo que era un pueblo infiel, por ese un pueblo que se acerca a Dios para que Dios lo bendiga, pero no se acerca a Dios para decirle, Señor, yo te doy la obediencia. Señor, yo quiero ser justa delante de tu presencia. Señor, tú sabes que tú me limpiaste, ayúdame a no ensuciarme. Queremos solamente las bendiciones, queremos las añadiduras, cuando nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado en su palabra y nos ha dicho, buscad primeramente el reino de Dios. Y buscar el reino de Dios es fácil, es facilísimo buscar el reino de Dios. Y pregunto, si es tan fácil buscar el reino de Dios, ¿por qué no están llenos de añadiduras? Porque las añadiduras es aquello que nosotros anhelamos, aquello que nosotros queremos. Y la palabra nos dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero si nosotros no buscamos el reino de Dios, no tenemos las añadiduras, ¿verdad? Es bien fácil, es bien sencillo. Usted le dice a un niño, bueno, usted tiene que hacer esto, hay un tesoro escondido, le dice al niño. El niño se va a poner, ay, yo quiero encontrar ese tesoro. Si no, haga la prueba. Dígale a un niño, hay un tesoro escondido en esta habitación. Esconda algo, un caramelo, algo, una golosina, esconda. Y le dicen, empezá a buscar ese tesoro. Y usted sabe que ese niño suelta el celular, suelta lo que está haciendo y se va a buscar ese tesoro. ¿Seremos así nosotros también cuando escuchamos esa palabra que nos dicen, buscad el reino? Y todas las añadiduras van a venir, solitas vienen. Usted no va a buscar las añadiduras, usted tiene que buscar el reino. ¿Seremos como niño también y empezaremos a buscar así, bien constante? Mire, ese niño dice, no, decime dónde está, estoy cerca, está acá arriba, ¿por dónde está?
Le aseguro que ese niño, mire, usted le dice, no, pero si no lo encontraste, vení mañana. No, ese niño no va a querer ni dormir. ¿Por qué? Porque va a querer encontrar ese tesoro. Hermano, hermana, tú que me estás escuchando, ¿tú estás buscando el reino? ¿Estás buscando ese tesoro? Porque Dios encontró un tesoro en ti. Dios dijo, esto que para nadie vale, para mí es una perla. Esto que para el mundo es un desecho, déjalo en mis manos, vas a ver unas horitas en mi mano y yo lo transformo, yo le doy sabiduría, le doy un conocimiento, empiezo a trastornar a los que se creen y pongo palabras en la boca de esta persona que es menospreciada, porque para mí es especial tesoro. Él encontró un tesoro en nosotros. ¿Tú estás encontrando ese tesoro del reino de Dios? Buscar el reino. Qué lindo que es cuando uno se dispone a buscar ese reino de Dios. Mire, el reino de Dios es muy diferente al reino de la tierra. Por eso la mayoría de las enseñanzas que nos dio Jesús cuando transitó en esta tierra, Él dijo, yo les tengo que enseñar lo que es el reino de Dios, lo que es el reino de mi Padre. Es muy distinto a lo que ustedes están acostumbrados. El reino de Dios nos viene, nos impacta, nos trastorna, nos conmueve. El reino de Dios tiene que hacer efectos en ti de decir, yo no quiero ningún cristal roto en mi vida. Yo no quiero ningún desorden en mi vida. Yo no quiero ni siquiera que mi ropa esté ni arrugada ni manchada. Yo quiero estar en santidad. Yo quiero purificarme cada día más en la agua de tu Espíritu Santo. Ese reino de Dios te embiste. Ese reino de Dios es lo que transforma todo tu ambiente. Cuando tú les dices al Señor, yo quiero que ese reino de Dios se entrone en mi trabajo. Yo quiero que el reino de Dios haga cosas ahí en ese trabajo. Y de repente en ese trabajo hay personas con otros espíritus, con otras religiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero usted empieza a orar, Señor, me están haciendo la guerra en el trabajo, pero yo te pido que venga el reino. Miren el Padre Nuestro. Dios dijo, Jesús les enseñaba a sus discípulos y le decía, pidan, vengan el reino de Dios. En el Padre Nuestro está, nosotros tenemos que pedir el reino de Dios. Y ese reino de Dios, ¿sabe lo que hace el reino de Dios? Claro, nosotros sabemos que el reino de Dios, si nosotros lo buscamos, vienen las añadiduras, gloria a Dios. Pero también pasan otras cosas, mis queridos almas que estás escuchando. El reino de Dios pone paz en medio de una violencia, en medio de una circunstancia muy violenta. El reino de Dios trae la paz. Recuerdo yo que, por ejemplo, estaba caminando, estaba yendo para la iglesia justamente, y pasábamos por un lugar con una hermanita y vimos como en una casa, bueno, estaban discutiendo, se estaban peleando. Una persona sacó un arma y amenazó, ¿verdad? Amenazó con pegarle un tiro. Y solamente levanté la mano y le dije a la hermana, bueno, vamos a orar. Señor, alcanza el reino de Dios. Señor, tú dices en tu palabra que donde nosotros vayáramos, llevemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y solamente oramos, hermano. No nos metimos ahí en esa casa, simplemente levantamos las manos al cielo en dirección de donde estaban esas personas peleando, y se hizo una bonanza. Ese es el reino de Dios, que en el medio de la tormenta fueron a Jesús y le dijeron, Jesús, ¿no ves que vamos a morir y vos estás acá durmiendo? Y Jesús calmó la tormenta. Porque cuando está el reino de Dios en uno, suceden cosas que son inexplicables, pero para los entendidos sí entendemos. Sabemos que ese reino de Dios nos entrona, como en esta hora que se está entronando en este programa.
y a muchas personas les está abriendo el entendimiento. Y mientras estaba preparando esta palabra, estaba meditando en el Señor con respecto a este tema de buscar el reino de Dios. Vamos a leer Mateo 6.33. Lo hemos dicho muchas veces, pero hay personas que lo quieren leer en la Biblia, ¿verdad? Y Mateo 6.33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y así hace el Señor con nuestras vidas cuando nosotros buscamos ese reino de Dios. Ese reino de Dios no viene solo. Ese reino de Dios viene acompañado. ¿Y por qué viene acompañado? Bueno, la misma palabra nos enseña que ese reino de Dios viene acompañado con la justicia. Y sabe que yo meditaba mucho en el Señor con respecto a este tema. Vamos a estar compartiendo Mateo 6.33 en otra versión actualizada. Mire qué lindo lo que dice por acá en Mateo 6.33. Dice: lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios le dará a su tiempo todo lo que necesiten. En esta versión podemos entender exactamente, es el reino de Dios. Ese reino de Dios no viene solo, viene acompañado con su justicia. Y sabe que hoy yo meditaba en el Señor y lo he compartido en otras oportunidades acá con el programa de las hormigas, y no va a ser la excepción, hoy también lo vamos a estar compartiendo. Imagínese una mesa. Imagínese que en esa mesa están llenas de copas de cristales, hermosas copas, limpias, y todas esas copas tienen agua. Tienen un agua muy apetecible. Todas esas copas están arriba de esa mesa. Y usted tiene sed. Y le dicen: puedes tomar la copa que quieras, pero una de ellas tiene un veneno. Y bueno, ahí exactamente usted no sabe cuál es la copa que está envenenada. Usted no sabe exactamente si esa agua le va a saciar su sed o le va a quemar por dentro. De repente capaz que tiene un ácido que exactamente mientras usted está tomando eso, le está haciendo daño, hasta le puede provocar hasta la misma muerte. Hermana Sara, ¿qué tiene que ver esto con lo que me está hablando de Mateo 6.33? Es que, mire, cuando usted pide el reino de Dios no viene solo. El reino de Dios viene acompañado con la justicia de Dios. Entonces, imagínese que una persona está diciendo: Señor, que venga el reino de Dios a mi trabajo, porque en mi trabajo me hacen la guerra, porque hay otras personas con otros espíritus, porque se burlan de mí, etcétera, etcétera, etcétera. El jefe no me paga lo que me tiene que pagar, diferentes cosas. Entonces ese cristiano o esa cristiana le empieza a pedir a ese Dios todopoderoso: venga el reino de Dios a este lugar, venga el reino de Dios a mi trabajo, venga el reino de Dios. Pero el reino de Dios no viene solo, no va a venir solo, no lo pida solo. El reino de Dios viene acompañado con la justicia de Dios. Y si usted le pide el reino de Dios en ese lugar y usted es desobediente, respondona, contestadora con sus jefes, con sus líderes, con su encargado, con su jefe de sección. Si el reino de Dios viene a ese lugar acompañado con su justicia y usted en ese trabajo está robando, está llegando tarde, le pide a alguien: márcame la tarjeta como si ya llegué, pero llega tarde, es incumplidor con las normas, con las leyes de ese trabajo, de ese lugar. El reino de Dios va a llegar, por supuesto que va a llegar, pero también lo va a justiciar a usted también. Capaz que usted está diciendo: Señor,
te pido que venga a tu reino, que me hagas justicia, mira lo que me están haciendo, y cuando viene la justicia de Dios, usted termina sin trabajo. Y de repente usted dice, ¿y por qué me pasó esto? Si yo era el único cristiano, el único que me gozaba en el Señor. Y bueno, porque no estaba cumpliendo con las leyes de los hombres. Y acuérdese que Jesús lo dijo bien claro, que nosotros teníamos que cumplir con las leyes de Dios y con las leyes de los hombres. También muchas veces pasa, lastimosamente, dentro de la iglesia. Cuando sabemos que dentro de la iglesia Dios colocó a un pastor, ese pastor está puesto ahí por Dios. ¿Para qué? Para que nos pastoree. Y de repente el pastor nos manda a hacer tal cosa o nos dice tal cosa y nosotros nos molestamos, hablamos mal del pastor, maldecimos su casa, su familia, muchos de ellos hasta se burlan. Todas esas cosas. Aunque de repente capaz que el siervo, el pastor, de repente capaz que se equivocó, porque es humano. Los pastores no son perfectos. Pero usted tiene que orar, tiene que bendecir al siervo, a su pastor. Acuérdese de David. Saúl lo quería matar, pero él no quería hacerle ningún daño. De hecho, tuvo la oportunidad de hacerle algún daño a Saúl, y él reflexionó y decía, no voy a tocar al ungido de Jehová. El reino de Dios viene acompañado. De repente vos estás orando porque en tu matrimonio es un caos, porque de repente tu esposo no está convertido al Señor y te hace la guerra. Mire, sabe que yo recordaba un testimonio, ¿no?, de una hermana en Cristo, ¿no?, que ella siempre decía, ¿no?, lo llamaba a su esposo el demonio. Ahí está el demonio. Y sabe que un día empezaron a hacer consejería. Él, aún siendo inconverso, pudo hablar con el pastor y le empezó a contar al pastor todas las cosas que la hermana, muy santa, muy consagrada al Señor, una hermana que no se perdía ningún culto, una hermana que siempre estaba para las cosas del Señor, estaba para lo que se necesitara, ahí estaba la hermana. Gloria a Dios por esas hermanas, gloria a Dios. Pero este hombre le empezó a decir al pastor, mire, yo quiero comer tal cosa, a mí no me lo prepara. El otro día yo vine y estaba cocinando. Y yo dije, mirá, qué rico, me preparaste esto. No, esto es para la iglesia. Y de repente le decía, bueno, ¿qué te parece si vamos a ir tal lado? No, tal lado no, porque yo tengo tal actividad. Entonces, aunque él era inconverso, el pastor se dio cuenta que esa hermana no estaba siendo justa, porque su matrimonio primero era el servicio al Señor antes que su matrimonio. Y su esposo lo notaba. Su esposo, que de repente ella estaba orando para que él se convirtiera. ¿Cómo se va a convertir si ella misma lo declaraba el demonio de mi esposo? Entonces nosotros tenemos que ser sabios, tenemos que buscar el reino de Dios. Pero acuérdese de esa gran mesa con una cantidad de vasos o de copas llenas de agua. En una hay un veneno. En una hay una que de repente usted se puede tomar y en vez de satisfacer su sed, en vez de que sacie su sed, le quema todo por dentro. Y mire, la palabra del Señor no es un juego. Cuando usted se convierte al Señor, cuando el Señor lo saca de lo vil y menospreciado, es para que usted ande en una vida recta delante de su presencia. No es para que usted vaya como dice también la palabra. No seas como el puerco, como el chancho, como el cochino, como el marrano, que vuelve al barro. Dios te sacó de ahí. ¿Dios te sacó para qué? Para darte un conocimiento, para prepararte, para avergonzar los que se creen. Pero es un tiempo, hermano, es un tiempo que tenemos que pedir el reino de Dios completo. El reino de Dios y su justicia. Muchas veces, yo trabajo en consejería y muchas veces me piden oraciones por esos adolescentes. Recuerdo una hermana que me decía,
cómo le saco los demonios a mi hija que está totalmente endemoniada. Decime la oración, algo, no sé, algo para poder. Y le digo, no, está entrando en una etapa de adolescencia. No son demonios, no es eso. Lo que tenés que hacer es que tenés que amarla más. El amor puede mucho. Nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo nos va a guiar ¿a qué? A toda justicia, a toda verdad. Usted pida el reino de Dios. El reino de Dios no viene solo. El reino de Dios, lo primero que va a manifestarse es la paz. Esa paz en tu casa, esa paz en el matrimonio, esa paz en ese trabajo, en esa paz donde tú vayas. Todo ese lugar va a quedar transformado por la paz de Dios. Y después, si hay cosas que están desordenadas, el mismo Espíritu Santo nos da convicción a que se ordenen esas cosas. Esas mismas cosas que de repente tú le decís de repente a un adolescente, no estés mirando cosas que a tus ojos no te convienen, tus ojos se van a cargar de pecado. Y que de repente ese padre que le da ese consejo, a escondida y a sola, está mirando pornografía. Entonces, ¿qué podemos pedir? Podemos pedirle al Señor, venga a tu reino. Ojo con lo que pidamos. Cuando nosotros pidamos el reino de Dios, tenemos que estar seguros que la justicia de Dios primero va a justiciar mi vida. Si yo le pido al Señor, Señor, por favor, que no me hagan injusticia, yo qué sé, de repente en la iglesia, que se burlan de mí, o que me maldicen, o que esto, que lo otro, primero el Señor va a tratar con mi vida y va a decir, bueno, vos no te burles tampoco, vos no maldigas tampoco, vos no andes en chisme, no andes en celos, no andes en envidia, porque si no te vas a tomar ese agua envenenada. En vez de recibir un beneficio, te vas a quemar todo por dentro. Y hasta te podés hasta morir. Porque el reino de Dios, Dios no cambia. Dios tiene que ser justo. Y si vos mentís, no vas a ir al cielo. ¿Y cuántos cristianos? ¿Usted conoce? ¿Usted conoce cristianos que mienten? ¿Verdad que sí? Mire, empezamos con esta reflexión. Ese auto abandonado. Esa ventana rota en ese edificio. Y decía, si un edificio estaba con la ventana rota y no la reparaban. Y es tiempo, mis queridos, escucha. No sé de dónde el Señor te sacó. No sé en qué pozo el Señor estabas, que el Señor extendió tu mano y dijo, te voy a sacar de ahí. Tú eres un especial tesoro. Pero ahora tenés que buscar el reino. Si ahora hay algún cristal roto, tienes que repararlo. Si hay alguna cosa que hiciste mal, tenés que pedir perdón. ¿Cuántos cristianos hoy en día que dicen, sí, yo la perdono, pero hasta ahí nomás? No, es un perdón genuino lo que está pidiendo el Espíritu Santo. Es un perdón que realmente vos no cargues nada de dolor de lo que te hayan hecho o lo que haya pasado. Hermana Sara, usted lo dice, pero usted no está en mis zapatos. Usted no sabe lo maltratada que estoy. Usted no sabe lo maltratado que estoy. Usted no sabe cómo me apedrearon. Usted no sabe cómo me dejaron abandonado y tirado. Justamente, yo no lo sé, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Y el Espíritu Santo nos dice, a lo vil y menospreciado, esto es lo que yo escojo. Tú eres una tierra deseable para el Señor Jesucristo. Dios vio un tesoro en tu vida, aunque de repente muchos te hayan menospreciado. Dios vio un tesoro en tu vida, pero tú tienes que buscar reino. Tú tienes que empezar a esforzarte. ¿A qué? A ordenar tu vida. Vemos de repente personas que se acercan a Dios. Señor, quiero las bendiciones. Señor, quiero tal cosa. Quiero esto, quiero lo otro. Y de repente empezamos a hablar con ellos y le empezamos a decir, ¿tú tenés hijos? Sí.
¿Y tu esposo? No, no es mi esposo, es mi pareja. Bueno, hay que casarse, porque eso es lo que agrada a Dios. No, lo que pasa que para nosotros no tiene mucha importancia, pero lo que tiene importancia es para Dios, es cumplir su palabra. Entonces hay que ordenar esa casa, hay que empezar a vestirse con la ropa de santidad. Todas estas cosas el Señor nos enseña. ¿Para qué? Para que vuelva ese brillo a esa casa. ¿Para qué? Para que vuelva esa luz radiante. Imagínese una luz que está, una luz tenue, ¿verdad? Una luz que está chiquita, que apenas se ve el foquito. No, Dios quiere una luz brillante, una luz en tu vida que dé un resplandor a donde tú vayas. La gente que te conocía antes diga, ¿pero cómo? ¿Este no era ese muchacho que estaba tirado ahí por la droga, por el alcohol, por los vicios? ¿Este no es el mismo? Porque parece otro. ¿Pero cómo? ¿Esta no es la muchacha que en realidad se vestía de varoncito? Y mira ahora cómo está. Está transformada por ese poder de Dios. Está transformada porque vino el reino de Dios a su vida. Y si viene el reino de Dios a su vida, todo lo demás, qué lindo cuando es la palabra del Señor. Cuando Él te dice todo lo demás será añadido, es todo. Y en esas añadiduras, hermano, en esas añadiduras está tu familia que de repente falta conversión. En esas añadiduras está todo lo que necesites. Qué tremendo que es ese Dios. Pero yo desde aquí, de este humilde programa de las hormigas, quería dejarte esta reflexión de los cristales rotos, pero también decirte, mi querida alma, Dios te puede sanar, Dios te puede hermosear, Dios te puede arreglar, solucionar, que ese auto quede como nuevo. Pero después, tú tienes el compromiso de cuidarlo. Tú tienes el compromiso de que ese título que se te puso, de esa salvación, de ese título de ser hijo, hija de Dios, no hay mayor privilegio de ser una hija, un hijo de Dios. Un hijo de Dios no anda envuelto en el pecado. Una hija de Dios no anda maldiciendo a los demás, entrando en cosas que nada aprovecha. Una hija, un hijo de Dios le devuelve a Dios toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, en todo. Así que, mi querida alma, busquemos el reino. El reino de Dios está disponible para todos aquellos que lo buscan. Algunas personas me podrán decir, hermana, por favor, ayúdenos. ¿Dónde vamos a buscar ese reino? ¿Qué es lo que tengo que hacer para buscar ese reino? Sencillo, fácil. ¿Tú tienes una Biblia? Ve a la Biblia. Empieza a leer la Biblia. Empieza a decirle, Espíritu Santo, quiero encontrar esos tesoros escondidos en tu palabra. Como ese niño que te comentaba hoy, que si tú vas y le dices, hay un tesoro escondido, el niño va a empezar a buscar, te va a revolver todo porque él quiere y anhela ese tesoro. Así nosotros también tenemos que ir a su palabra, anhelar ese tesoro. Y hoy me arreglé esta parte de mi auto, hoy me ordené esta parte, arreglé el freno y puse freno en mi boca porque mi boca, decía muchas cosas, tonterías. Entonces arreglé el freno, ahora le pongo el freno. Entonces ya mi boca, ya la lengüita está dominadita, gloria a Dios. Y así el Señor va hermoseando todos los días. Mis queridas almas, realmente se nos está terminando el programa de las hormigas. Yo me gozo en el Señor, porque cómo pasa y avanza rápido el tiempo por aquí, por el hormiguero. Mis queridas almas, yo quiero orar. Voy a tomarme unos minutos para orar. Señor, gracias te doy, Jesús, por esas almas, Señor, amados. Esas almas, Señor, que tienen como esos cristales rotos, como ese auto que estaba abandonado, Padre. Pero tu poder, Padre, tu poder, lo vil y menospreciado, tú, eso es lo que escoges. Y tú los vistes
y tú los renuevas, y tú los capacitas, y tú los preparas, Señor, porque son tuyos, somos tuyos, somos especial tesoro para ti. Gracias, Señor Jesús. Y a ti, mi querida alma, que Dios te ha rescatado de lo vil, de que Dios te ha rescatado de ese pozo, que Dios te ha rescatado de lo peor. Devuélvele a Dios toda la gloria, devuélvele a Dios toda la honra. Busca el reino y no lo busques solamente por esas añadiduras. Búscalo y decir: Señor, quiero caminar en integridad, quiero caminar en justicia. Mire qué palabra, justicia. Hazme un justo, hazme una justa delante de ti, Señor. Que yo no me goce con la injusticia, sino que me goce con tu justicia, Señor. Gracias, Espíritu Santo, abrázanos, Señor, en este tiempo, Padre, un tiempo que necesitamos que el reino de Dios se entrone en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que estás obrando. Amén y amén. Mis queridas almas, realmente se nos ha terminado el tiempo, pero nos escucharemos en el próximo programa de Las Hormigas, si así el Señor lo dispone. Bye, bye. Y así ha finalizado su programa, Las Hormigas, con la hermana Sara Ester Trapote. Esperamos que haya sido de bendición a su vida. Si desea contactarnos para la oración, llámenos vía WhatsApp marcando el símbolo de más 598-9587-5174. Símbolo de más 598-9587-5174. Envíenos sus comentarios a nuestra dirección de correo: Sara Ester Trapote, Laudelino Vázquez, Solar 47, Montevideo, Uruguay. Laudelino Vázquez, Solar 47, Montevideo, Uruguay. De Dios es toda la gloria. Los esperamos la próxima semana. Shalom.